Muy bien. Sí, por favor, hijo. La semana pasada terminamos el estudio acerca de liberación y sanidad interior. Ya terminamos el estudio, que terminamos con la limpieza de la casa. ¿Hay alguna duda acerca de la limpieza de la casa, del hogar? ¿No? Ok, bueno, perfecto. Entonces el día de hoy vamos a iniciar otro estudio. Es uno pequeño, es cómo alcanzar una buena conciencia. Después de la limpieza y sanidad interior, viene también juntamente con ello una buena conciencia. Y vamos a ver de qué se trata tener buena conciencia. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla acerca de la buena conciencia, un requisito para cada uno de los creyentes, y esta buena conciencia hay que cuidarla. Tenemos que cuidarla. El Señor ya nos dio todo el paquete completo. ¿Se acuerdan que siempre les he comentado que tenemos todo un paquete completo? Salvación, fe, más fe y sanidad y todo lo que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué será esencial tener una buena conciencia? ¿Por qué creen que sea esencial tener una buena conciencia? ¿Se podría decir para no pecar? Para no pecar. Ok, amén. Sí, ¿verdad? Porque así ya no juzgamos a los hermanos ni a las hermanas que vienen a la iglesia. Amén. Y nos disponemos a trabajar completamente. Y es importante comprender esto, porque si ya Dios nos dio una libertad, la limpieza interior, la sanidad interior, ahora hay que cuidarlo juntamente con la conciencia, ¿de acuerdo? Amén. Mire, Pablo advirtió a Timoteo que le estaba enviando a la batalla. O sea, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que lo estaba enviando a la batalla, armado solo con dos cosas: su fe y una buena conciencia. Mande. ¿Cómo se llama? Se llama, déjame te digo bien, cómo alcanzar una buena conciencia. Y esto es el principio de la responsabilidad. Cómo alcanzar una buena conciencia, y esto es el principio de la responsabilidad. Es uno de los principios que Dios nos da. Entonces, lo mandó a la batalla con su fe y con una buena conciencia. Timoteo era un joven. Ahí está, espérate. Eso. Es que ya lo ibas a tirar, hijo. Timoteo era muy joven, ¿sí se acuerdan? Era un jovencito. ¿Cuántos años tenía aproximadamente? Era muy joven, ¿eh? Andaba como por los 16, 18 años, más o menos. Era muy jovencito. Entonces, le advierte con lo que va, ¿de acuerdo? Luego lamenta que los que han descuidado estas dos armas poderosas han naufragado en cuanto a la fe. Mire, vamos a ver primera de Timoteo 1:19. Primera de Timoteo 1:19. Y hasta nos da dos nombres aquí el apóstol Pablo de los que andaban, de los que naufragaron conforme a la fe y a la buena conciencia. ¿Mande? ¿Primera de Timoteo qué? 1:19. ¿Sí? Y la palabra de Dios en primera de Timoteo 1:19 nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en el 20 vienen los que naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos, según lo que nos dice aquí Pablo? ¿Estaban blasfemando o qué? Así es, blasfemaron el nombre de Dios. Ellos eran de los que andaban diciendo que la salvación
que el infierno era aquí en la tierra, que no había infierno ni había cielo y que el infierno estaba aquí en la tierra. Eso es una total blasfemia, ¿sí? Porque tanto el cielo como el infierno existen. Si Cristo Jesús no lo dice, así es. Igual, tenemos nosotros que estar muy tranquilos, muy confiados en lo que nosotros estamos aprendiendo para que no nos desviemos de la fe, ¿sí? Entonces, hay que mantener, dice aquí, manteniendo la fe y buena conciencia, ¿sí? Amén. Sin desecharla. Cuando desechamos la fe y la buena conciencia, vamos a naufragar en cuanto a la fe y pues claro, tener una buena conciencia. La conciencia se cauteriza, se hace como un callo y ya no entra nada nuevo. Entonces hay que tener cuidado con eso, amén. Amén. Ahora vamos a ver qué es una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Y una buena conciencia es una conciencia sana. Es una que está libre de ofensas para con Dios y para con los hombres. Está libre de ofensas para con Dios y para con los hombres. Da denuedo y confianza en la vida cristiana. O sea, nos aseguramos entonces ahora que lo que estamos aprendiendo y viviendo para nosotros es real. Amén. Amén. Y es lo único que nos impulsará, o nos impulsaría, perdón, a continuar en las tormentas de la persecución. Levante su mano a alguien que no haya ya vivido persecución. Todos, ¿verdad? Estamos viviendo persecución. Todo el tiempo vamos a estar viviendo persecución. Entonces esto nos va a ayudar a continuar con las tormentas de la persecución. Y no nomás las tormentas de la persecución, las tormentas de la vida, las tormentas de los negocios, las tormentas en el trabajo y en todo lugar. ¿Sí? Económicas también. Por eso Pablo testificó que él había vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Mire, vamos a ver Hechos 23:1. Hechos 23:1. Hechos 23. Sí, 23:1. Aquí en Hechos 23:1, alguien que me lo pueda leer, por favor. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Pablo, delante del concilio, le dice a los hermanos, a los varones, yo con toda buena conciencia, ¿verdad? Entonces Pablo ha vivido con una buena conciencia delante de Dios. Fíjese qué importante es que aclare Pablo esto, delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos engañar a todo mundo, pero menos a Dios y menos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, por eso, la buena conciencia va a ser delante de Dios. Amén. Amén. Y es lo que declaró Pablo, lo testificó delante de los hombres. Pablo dijo a Timoteo que la meta de la vida cristiana es un amor genuino, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto lo vamos a ver ahorita aquí en Primera de Timoteo 1:5. Vamos a Primera de Timoteo 1:5. El propósito también es muy grande, el vivir así. Es nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire, dice en Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida. Una fe no fingida. Hay muchas cosas de la fe que se manifiestan, y si nosotros empezamos a tener estas manifestaciones de la fe y aparte estamos actuando en la fe, no nos debemos de detener. A mucha gente a lo mejor no le va a gustar, pero si nosotros tenemos la conciencia tranquila delante de Dios, lo podemos realizar. ¿Sí? Amén. Y también se le instruye a Timoteo a mantener la fe y buena conciencia. Esto ya lo vimos, mire, primera de Timoteo 1:19, aquí en el 1:19, vámonos hasta el 19. Y se repite la cita otra vez, ¿verdad? Manteniendo la buena fe, la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, desechamos la fe y la buena conciencia y vamos a naufragar. ¿Qué es naufragar? ¿Qué entienden por naufragar? ¿Cómo se sentirían ustedes si anduvieran naufragando? ¿Que se ahogan? ¿Que se están hundiendo? ¿Qué más? Perdidos, casi muertos, ¿sí? Es una desesperación en no tener una buena conciencia y el poder usar la fe correctamente. Por eso debemos de tener una buena conciencia para hacer buen uso de la fe. Y quitarnos lo que ya en otro tiempo hicieron los fariseos y los escribas, como vimos el domingo, ¿sí? El domingo vimos que los escribas y los fariseos y los maestros tenían mandamientos de hombres y con eso quitaban los mandamientos de Dios, extraviaban a la gente, ¿sí? ¿Y saben qué? Desafortunadamente en muchas iglesias sigue siendo igual. En muchas iglesias se lastima a la gente por los mandamientos del hombre y no por los mandamientos de Dios, ¿sí? Mandamiento de hombre. ¿Qué puede ser un mandamiento de hombre? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la mujer no debe de vestir ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la gracia de parte de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no lastimar a una persona que viene, por ejemplo, más las mujeres, ¿verdad? Porque vienen con pantalón, que no deben de traer pantalón, pero ¿qué puedo hacer para no lastimar a la conciencia de las mujeres? Quedarme callado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ahora nos perdona y nos permite ciertas libertades. ¿Sí? Amén. Si andan con pantalón, a mí nada me afecta, ni a ustedes, pero ya al tiempo, Dios después a lo mejor ya les demanda que usen falda. ¿Sí me siguen? Amén. ¿Por qué? Porque es algo primordial. ¿Por qué les digo esto? Igual los hombres, el pelo corto es de hombre, ¿sí? El pelo largo no es de hombre. Yo usaba el pelo largo. ¿Qué es lo que va a manifestar el que nosotros empecemos a vestir más como hombre y más como mujer? Que ya estamos cambiando interiormente también, ¿sí? Y no lo digo para ofender sus conciencias, al contrario, si yo entiendo que debo vestir como varón me voy a vestir. Y entonces mi condición interior se refleja en mi exterior. ¿Amén? Amén. Eso es tener una buena conciencia y hacer buen uso de la fe. Pero yo no lo voy a obligar a usted que lo haga. Yo le hablo de mí. Yo traía el pelo largo y cuando yo vi que al hombre no le era bueno traer el pelo largo, inmediatamente me lo corté. No me dijo el pastor, ni la hermana, ni el ujier, nadie me dijo. Yo en cuanto lo leí, a la peluquería y a cortarme el cabello. Esto es una buena conciencia y hacer buen uso de la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios yo vi que me era deshonroso traer el pelo largo. ¿Sí me siguen? Amén. Entonces, cuando ustedes lo vean, ya ustedes tomarán su decisión. Así es. Amén. Pastor, a mí siempre Mande. me ha cabido la duda de que, por ejemplo, en aquellos lugares del oriente, todo aquel lado, Ajá. donde aún ellos, me imagino que por cultura, Sí. visten todavía con túnicas, por ejemplo, los hombres,
o por ejemplo en Escocia que Ujú. utilizan falda, Sí, pero pienso yo, bueno, busco y yo sola me doy la respuesta de que probablemente sea la cultura de ellos. así es. Igual, por ejemplo, el pelo es por cultura, Ujú. porque aunque conozcan de la palabra de Dios, me imagino que es como aquí en México tenemos la propia cultura y Sí. es lo que hay, sobre todo en todo el continente. Así es. Allá también, Sí. pienso yo que Claro, eso se lo comento, por ejemplo, porque luego nos fijamos en la vestimenta, en el pelo, en cómo vienen maquilladas las mujeres y todo ese tipo de cosas. Son pequeños detalles que nos pueden llevar a naufragar en la fe. Como usted lo dice, hermanita, ya la cultura, Dios nos da libertad. Por eso le digo, ya cuando usted lo ve en la palabra y diga, ah, me está hablando Dios, usted toma sus decisiones. ¿Sí? Yo le invito a que se apure. Porque es bueno, de veras, o sea, mientras más decisiones tomamos conforme a la fe y tener buena conciencia, es mejor para nosotros. ¿Sí? yo creo lo mejor es no fijarnos Sí. en el hermano, en el Claro. Así hermano, es. o sea, y mejor, ahora sí que hacer ¿cómo se dice? Una revisión de propia conciencia Ajá, y sin ver a quien tenemos alrededor. a quien tenemos alrededor. Amén. Ok. El otro ejemplo era lo que les decía, ¿verdad? Que ya habían dicho estos hombres que el cielo y el infierno no existían, que quiera el infierno y que el cielo quién sabe si estuviera. Entonces, eso también es parte de que ellos naufragaron. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe ni la buena conciencia. La fe dice que existe el cielo y el infierno, ¿sí? Así es. Entonces nosotros creemos igual. Y si nosotros tenemos ese pensamiento también, igual que como el que tiene Cristo Jesús, nuestra conciencia y nuestra fe se va a seguir manteniendo. Amén. Amén. Ok. Entonces, Pedro motivaba a los creyentes a tener una buena conciencia para que cualquiera que falsamente hablara mal de ellos fuera avergonzado. Mire, vamos a ver Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Esto hasta nos va a ayudar en el mismo hogar, ¿eh? Amén. Bueno, en todo lugar. Esto nos va a ayudar. Dice en el 3:16 de Primera de Pedro, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Aquí lo que le vuelvo a decir, nosotros vamos a estar bien ¿con quién? Con Cristo Jesús, con nuestro Señor, con el que tiene ahorita toda la autoridad, todo el poder y aquí tiene todo el dominio. Entonces, si nosotros caminamos juntamente con Cristo, aunque hable mal de nosotros, pero nosotros seguimos haciendo el bien, van a ser ¿qué? Tenidos como murmuradores, ¿sí? Y van a ser avergonzados porque nos calumnian. Así es. Fíjese bien, aquí hay dos promesas muy importantes que van a ser tomados como murmuradores y aparte van a ser avergonzados. Los que murmuran mal de nosotros, porque nosotros estamos guardando la fe, la buena conciencia, entonces vamos a dar buen testimonio. Amén. Amén. Ok. Entonces, la palabra buena en griego es agatos. Es una palabra primaria con una amplia aplicación de significados. Una buena conciencia es una conciencia fuerte, sana. Puede compararse a una buena tierra que ha sido adecuadamente cultivada, desalojando piedras y hierbas para que produzca una buena cosecha. Entonces aquí nos da a entender la palabra de Dios que debemos desechar todo aquello que no nos sirve. Cuando dice que es como una buena tierra que está preparada, cuando preparamos la tierra para poner una semilla, le quitamos piedras, abrojos, hierba
¿cómo le llaman? Hierba mala, ¿sí? Sí. Vemos que no tenga tampoco lombrices ni nada de ese tipo y después plantamos la semilla. ¿La semilla de qué? De la fe, Amén. Amén. ¿sí? Entonces, nosotros podemos caminar libremente quitando todo lo que no nos sirve. ¿Qué sería algo que no nos sirve, que nos estorbara en la fe? El juzgar. El juzgar. ¿Qué más? Hacer caso a malos consejos. Hacer caso a malos consejos, ¿verdad? Algo que viene de la comadre, del compadre, del cantinero, de todo mundo, menos de Dios. Así Eso va a ser muy difícil encontrar un buen consejo en alguien más fuera de la iglesia. Sí, hay alguna que otra persona que nos da un buen consejo. Yo he recibido buenos consejos y los he aplicado a mi vida y me han ayudado a salir, pero la mayoría nos dan malos consejos. Ahora, lo que más nos va a hacer daño es desechar la fe. Como lo vimos al principio, en el 1:19 dice desechando la fe. Naufragaron. O sea, cuando nosotros desechamos la fe, ay, no, esto no es así, yo no creo. Y es como yo digo. Entonces ahí empezamos a ¿qué? A desviarnos. ¿Sí? Porque acuérdese, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, la palabra es por el oír y el oír por la palabra de Dios nos va a llenar de fe, pero también la gracia le va a dar vida. Y por eso le digo, lo que vimos el domingo, mucha gente sigue viviendo con escribas, fariseos y los maestros que juzgan a la gente. ¿Por qué? Porque están nada más con la palabra y les falta la gracia del Espíritu Santo, que es la que vivifica toda la palabra por medio de la fe. Amén. Amén. Ok, entonces la meta de una buena conciencia se resume en la palabra griega apróskopos, que se traduce sin ofensa. Sin ofensa, quiere decir buena conciencia, ¿sí? Mire, vamos a ver Hechos 24:16. ¿Hechos qué? 24:16. Pablo siempre hablaba de una buena conciencia, sin ofensa. Acuérdese de la palabra griega apróskopos, que significa sin ofensa. Mire lo que dice aquí. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia sin ofensa es una conciencia limpia, sin ofensa. Todo lo que nos hayan dicho, no nada más es cuestión de juzgar, también es de lo que nos hayan dicho, cómo nos hayan lastimado, también todo eso lo tenemos que desechar. ¿Para qué? Para tener una conciencia sin ofensa. Si tenemos nuestra conciencia todavía con ofensa, entonces vamos a reflejarlo con todas las demás personas. ¿Sí? Una clásica, bien clásica en los hombres. Que a los hijos les va creciendo el pie y nosotros queremos traer como nuestros papás. No, todavía le queda. Y nosotros con los dedos así engarruñados, pero el papá, no, todavía le queda bien, todavía le queda bien. Esa es una conciencia con ofensa. ¿Por qué? Porque repetimos el patrón. ¿Sí? Y nosotros vamos a romper eso. Oye, ¿qué crees? Que ya le están calando los zapatos al niño. Pues vamos a comprarle otros, a ver cómo le hacemos, pero hay que cambiar, comprarle otros rápidamente. Eso ya es una conciencia sin ofensa. ¿Sí? La otra, por ejemplo, las mujeres, es que a mí me enseñaron a cocinar nada más viendo. Pues no, ahora ustedes, damitas, tienen que decirle a las mujercitas cómo se cocina, cuántos ingredientes, cuánta medida, tener cuidado que no se quemen, o sea, ayudarles a que no Así pasen es. lo mismo Claro. que ustedes vivieron. Les hablo a las que son más, ya con más experiencia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de romper con todos esos patrones de ofensas. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? ¿Ninguna? Ok.
Para tener una conciencia sin ofensa, bueno, esto lo vamos a ver, pero os voy a adelantar tantito, debemos de perdonar. Descansar en el perdón. Cuando nosotros descansamos en el perdón, todo se olvida. Y aunque todavía queda el leve recuerdo, ya no nos lastima. Entonces, el perdón nos va a ayudar ¿a qué? A estar libres de ofensa. Amén. Amén. Por eso también el perdón es el principio ¿de qué? Del sufrimiento. Sufrimiento entre comillas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sufrir, pero nada más en ese día. Más días ya no. Y la mala costumbre del ser humano es recordar toda la vida lo que nos hicieron desde pequeños. Eso nos lastima, nos marca, no nos deja avanzar. Por eso está aquí hablando de una conciencia sin ofensa, ¿sí? Como Pablo, entonces vamos a procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Amén? Amén. Ok, perfecto. El término significa sin nada, lo cual golpear. Fíjese bien, todavía lo que significa el término, sin nada contra lo cual golpear. Y que no causa tropiezo, o sea, que no lleva a pecar a otros. Denota un camino allanado y metafóricamente no conducir a otros al pecado por nuestra manera de vivir. ¿Sí? Es una conciencia que no es inquietada ni afligida por la culpa de las ofensas. Lo que le comentaba ahorita. Voy a olvidar lo que me hizo mi abuelito, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi vecino, todos aquellos que alguna vez me lastimaron, los perdono en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que no tenga una conciencia con culpa. ¿Sí? Cuando nosotros estamos libres de la conciencia de culpa, fíjese bien lo que va a suceder. Ya no vamos a culpar a los demás. Entonces ahora nos volvemos responsables de nuestros actos. Pastor, Mande. tengo un ejemplo en mi vida, en la vida propia, Ujú. en cuanto a eso. Y eso Ok. se lo transmito a mis hijos Sí. como ejemplo y para que vean que cuando uno recurre a Dios, Él borra todo. Amén. En un tiempo, yo era de estudiante, yo era la consentida de mi papá. Sí. Se va mi papá, fallece, entonces como que todo se me volteó. Como que había celo de parte de mis hermanos. Claro. Y bueno, cambió todo para mí. Sí. Entonces yo me sentía excluida, me sentía mal, me sentía como que, sí, no, que no me tomaban en cuenta, como que todo me lo decían a propósito. Sí. Yo me refugié en la iglesia, me iba a misiones porque yo me sentía más a gusto allá que en la propia casa. Ujú. Con el tiempo terminé de estudiar, me fui a trabajar, me fui a la Huasteca. Yo era, o sea, no es que fuera feliz Sí. sola, porque para mí primero era la familia. Pero estando allá, por una parte, yo me sentía como que libre de los ataques de la misma familia, Claro. de que tú esto, tú lo otro, tú acá. Entonces, precisamente hoy me preguntaba uno de mis hijos, dice, mamá, dice, ¿tu papá o tu mamá te llegaron a pegar mucho? Le digo, sí, mi mamá, de niña. Sí. Luego me pegaba mucho, dice, ¿y qué hacías? Le digo, nada, ¿qué crees que yo crecí? Cuando ya tenía el conocimiento de Dios, y luego yo perdoné. Ujú. Yo perdoné, aunque no me pidieran perdón, yo perdoné. Desde el fondo de mi corazón, yo perdoné. Y le decía a Dios que me ayudara a no tener rencor, a no tener resentimiento y a no replicar yo también lo mismo. Así En un es. tiempo yo me aislé completamente, casi no venía aquí, aunque podía venir, casi no venía porque yo me sentía muy mal con mi familia. Sí. Pero yo platicaba mucho con Dios y le decía, Señor, quítame esto, quítamelo, yo sé que esto no es bueno, yo sé que tú no quieres, bórrame todo esto que siento. Sí. Con el tiempo, pasó el tiempo y ya, o sea, yo creo hasta me deprimía en un momento dado, pero yo mantenía mucho la comunicación con Dios y le pedía mucho de su ayuda, que me quitara todo eso,
porque obvio, era mi mamá, era mi familia y me dolía. Claro, Pero yo sabía que no debía de guardar rencor y tanto se lo rogué a Dios sí, que lo logré. amén, Entonces yo le decía a mis hijos, por mucho que recibamos un ataque, principalmente de la familia, que es lo que más duele, Así es. digo, hay que pedirle a Dios que nos borre eso y poner de nuestra parte para estar liberados. Porque amén, si mantenemos el orgullo, el rencor, el Así es. resentimiento, todo eso nos va a hacer crecer hasta la ira y el desprecio, el enojo sí, en contra de los demás. Y eso no es bueno, no, porque nos enfermamos físicamente Así y es. nuestro corazón se enferma. así Entonces es, les digo, es mejor entregar todo a Dios amén, y poner de nuestra parte y somos liberados. Precisamente hoy uno de mis hijos me preguntaba eso, ¿qué Ujú. sentía por el trato que me dieron luego? Nada. Ahora recuerdo las cosas, pero como un simple recuerdo. claro, Así, porque yo entregué todo, vacié todo a Dios así y es, Él me ayudó y yo me siento feliz, sin nada, así libre, completamente Así libre es, amén. de todo. Amén. Y ahí está la prueba. amén, Ahora hermana, estamos viendo. sí, Bendito Dios. gracias a Por Dios. ese amor que nos da. Sí, hermanita, y gracias por su testimonio. Es muy importante poder nosotros apartarnos, no de la familia, pero sí del mal. Así es. ¿Cómo nos vamos a apartar? Mire lo que estaba comentando ahorita la hermanita Cleo. Ella se metió en la iglesia, le pidió a Dios, le suplicó a Dios y Dios sanó su corazón. Amén. Ahora siguió viviendo con sus familiares. Lo importante de venir también a la iglesia es que Dios nos santifica en la iglesia. Acuérdese, santificado es apartado para Dios. No es que seamos realmente esos santos que se ven como imágenes, no somos, santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, mientras más venimos a la iglesia, más nos aparta el Señor, o sea, más nos aleja del mal. Así es. Y es lo que estamos viendo ahorita aquí. Estamos tratando de sacar todo ese mal para tener una buena conciencia, ¿sí? Y poderle dar la buena batalla a todas las circunstancias que se nos presentan. Amén. En Amén. este caso tuve la manera, si yo hubiera decidido así, portarme mal, descarriar mi camino, Sí, porque ella sola, ni quien se enterara. claro, Mis compañeras también eran de nuevo ingreso, se sintieron libres, hicieron lo que quisieron, me invitaban, sí, dije no, porque Dios se había puesto en mi mente, en mi corazón, que debía de portarme bien, que debía de temer a Él, amén, y eso Amén. me mantuvo y eso me da mucha satisfacción. claro, amén, Conocer el Evangelio, de sí, que a pesar que estuve rodeada de muchas cosas, de muchas tentaciones, porque bien pude verme descarriado, claro, Dios siempre puso en mi mente y en mi corazón que debía de seguirlo a Él. Fue para su honra y para su gloria. gloria a Dios, Amén. amén, amén, y vive uno más feliz. O sea, aquí lo más importante, mire, tenemos un propósito, el principal es nuestra salvación. Entonces ya tenemos la salvación porque Cristo pagó el precio, ¿sí? Nosotros ya lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador y ya nadie nos va a arrebatar la salvación, nadie. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es irnos santificando y que el Señor nos vaya llevando de gloria en gloria. Para cuando venga al final Él a glorificarnos completamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestro proceso es para ser felices también en esta tierra, dar testimonio del poder de Dios y aparte cuando venga Cristo por segunda vez Él nos va a glorificar, o sea, nos va a perfeccionar a todos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces eso es lo importante aquí, que veamos el propósito de Dios para nuestra vida y uno de ellos es ser felices, por eso están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los mansos y todo eso. Mateo 5. Eso ya es parte de otra enseñanza, pero si quieren después la vemos. Amén. Amén. Ok. Entonces, sin nada contra lo cual golpear y que no causa tropiezo. Acuérdese, es lo que significa también una buena conciencia. Denota un camino allanado, o sea, planito y metafóricamente, no conducir a los otros al pecado por nuestra manera de vivir. Es una conciencia que no es inquietada ni afligida por la culpa de las ofensas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Vamos bien?
Amén. ¿Sí? Ok. Ahora, esto es una buena conciencia. Ahora vamos a ver qué es una conciencia limpia. ¿Sí? Una es una buena conciencia. Ahora vamos a ver lo que es la conciencia limpia. La segunda palabra usada para describir la conciencia es limpia. Los diáconos han de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire, primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo 3:9. Ok. La palabra de Dios en primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con ¿qué? Con limpia conciencia. Limpia conciencia. Pablo testificaba de que él servía a Dios con limpia conciencia. Mire, vamos a ver también segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Y ahí también Pablo vuelve a hablar de la limpia conciencia. Y dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, una limpia conciencia, aparte de una buena conciencia, nos va a ayudar a tener un buen servicio. ¿Sí? Amén. Eso es a lo que nos va a ayudar. Mire, la palabra griega es kataros. Se relaciona con la palabra casto. Su definición primaria es limpiado o purificado, libre de cualquier contaminante que manche, adultere, corrompa o envilezca. Una conciencia limpia no está manchada de culpa para con Dios. Es inocente y libre de culpa. ¿Sí? Una conciencia limpia no está manchada de culpa para con Dios. Es inocente y libre de culpa. ¿Hay alguna duda aquí? ¿No? Ok, dada nuestra naturaleza pecaminosa, las cualidades de una conciencia limpia solo son posibles al ser limpiado nuestro corazón por la sangre de Cristo. Mire, vamos a ver Primera de Juan capítulo 1. Y déjeme ver si es el 7 o el 9. Es 1:7. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí es para estar libres de ¿qué? De culpa delante de Dios. ¿Sí? Y Él es el que nos limpia de todo pecado. Mientras más leamos la palabra, mientras más oremos, más comunión tengamos con el Espíritu Santo, Él nos va a ir limpiando cada vez más. Y nos va a dar una limpia conciencia. Acuérdese, una cosa es buena conciencia y la otra es limpia conciencia. ¿Sí? Ok, cualquier obra, que nosotros hiciéramos para Dios no alcanzaría para nosotros una conciencia limpia. Esta verdad se enfatiza en Hebreos 9:13. Vamos a ver Hebreos 9:13. Nueve, 13 y 14. Nueve, 13 de Hebreos. ¿Estamos ahí? Amén.
Ok, dice la palabra de Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vamos a acabar con las obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso le comentaba hace ratito lo que vimos el domingo acerca de los fariseos y los maestros. Obras muertas tenían ellos. ¿Por qué? Porque no eran vivificados por el Espíritu Santo. Nosotros ahora estamos llamados a obras vivas. ¿Por qué? Porque el Señor vive. Amén. ¿Sí? Amén. Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces vamos a hacer obras por medio del Espíritu Santo, pero ya no son muertas, sino van a tener vida realmente a través de Cristo Jesús. Por eso nosotros en casa no tenemos crucifijos con la imagen de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo al Cristo crucificado, yo lo veo muerto, yo no lo veo vivo. Y esa es una enseñanza directa a la mente. Entonces, si dejo la cruz sin Cristo crucificado, entiendo que Él está vivo. Amén. Amén. Sí, pero también si mejor no tengo cruces es mejor. Ya usted va a ir viendo en su casa lo que tiene o lo que no tiene, pero yo le digo esto, aquí por eso tampoco tenemos imagen de una cruz con el Cristo crucificado, porque es una enseñanza directa a decirle que Cristo está muerto. Y ese es el trabajo de Satanás. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo para el Dios vivo, para el Dios verdadero, para el Dios de vivos, dice la palabra en el Antiguo Testamento, no de muertos. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Bueno, esta es la cita que vimos. Cuando llegas a ser cristiano, tienes una conciencia limpia ante Dios mediante la sangre de Cristo. Sin embargo, experimentarás obstáculos innecesarios en tu vida cristiana si no continúas teniendo una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Mire, vamos a ver Mateo 5:23. Fíjese bien aquí de lo que habla Mateo 5:23. Que es lo que le comentaba hace ratito. ¿Sí? Vamos a leer 23 y 24. Y fíjese bien lo que el Señor nos aconseja para que podamos tener una buena conciencia y también una limpia conciencia. Dice en el 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces es perdonar y pedir perdón. Amén. Porque aquí está hablando de alguien que tiene algo contra nosotros. ¿Sí? Vamos y nos ponemos a cuentas, pedimos perdón y después venimos y presentamos la ofrenda, que queremos poner delante del altar de nuestro Señor. Amén. Eso Amén. de ser una prueba difícil, ¿verdad? De momento. Sí. Porque sacarse. Lo más difícil es pedir perdón y perdonar. Es lo más difícil. Pero es como todo. La primera vez es difícil. La segunda un poquito difícil. La tercera menos difícil. La cuarta es más fácil. La quinta ya la hacemos con un poquito de naturalidad. La sexta y la séptima y las demás ya no nos va a pesar. Amén. Al contrario. ¿Por qué? Porque empezamos a tener la conciencia limpia y buena conciencia. ¿Sí? Si no perdonamos o no pedimos perdón, entonces eso nos va a afectar. ¿Sí? Amén. Nada más póngase usted a pensar cómo se siente cuando no perdona a alguien que le hizo daño. Todo el tiempo nos sentimos muy mal, andamos muy cargados, no podemos concentrarnos. O igual, cuando alguien nos hizo algo, no nos podemos concentrar. Mas, sin embargo, algo que es importante y que podemos aplicar a nuestra vida para tener una limpia conciencia es tener en mente que Dios tiene el control de todo. Amén.
¿Sí? Entonces, si Dios tiene control de todo, pues yo tengo que confiar en el Señor. Porque Él lo tiene bajo control. Así es. Todo lo tiene bajo control. Entonces, si Él todo lo tiene bajo control, yo tengo que confiar en el Señor. ¿Sí me siguen? Amén. Porque es es una garantía para mi vida y el poder estar bien a través de confiar en el Señor y de esperar en Él. Por eso el canto esperar en ti, qué difícil es, dice ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Sí es difícil, pero no es imposible. Amén. Así es. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, una buena conciencia es la que me permite mirar a cualquiera a los ojos, sabiendo que ninguno puede señalarme con el dedo y decir, tú me hiciste daño y nunca trataste de arreglar las cosas. ¿Mm? Es ponernos a cuentas con toda la gente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué incluye una buena conciencia? Primeramente, todo pensamiento. Todo. No hay ninguno que no lo podamos incluir en una buena conciencia. Mire, vamos a ver 2 de Corintios 10:15. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, perdón, 5, perdón. Este versículo, si lo tomamos en cuenta, vamos a tener muchas victorias. 10:5, sí. Amén. 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 Ok, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese bien, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Le voy a decir la que está aquí escrita, dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces aquí dice derribando argumentos, acá nos dice refutando argumentos. ¿Cómo los vamos a derribar o a refutar? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? A veces el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, que su pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros seguimos pensando como nosotros hemos pensado todo el tiempo, no vamos a tener ni una buena conciencia ni una limpia conciencia. Pero si cambiamos nuestros pensamientos por la palabra de Dios, entonces va a haber un cambio significativo y muy poderoso en nuestras vidas. Entonces, primeramente, todo pensamiento, ahora toda palabra también incluye una buena conciencia. Vamos a ver Mateo 12:36. Mateo 12:36. Amén. 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 Oh, muy bien, muy bien. Vamos rápido. Y fíjese bien lo que vamos a tener que cuidar mucho. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. ¿Mm? ¿Qué es una palabra ociosa? Por una maldición. Por el- O sea, una maldición, ¿ok? ¿Qué más? Una palabra ociosa que no sirve, que no nos edifica, que está nada más dicha porque sí, es vana. Amén. Amén. Ok, entonces, todo pensamiento, toda palabra, todo hecho también para tener una buena conciencia, incluye todo hecho. Mire, vamos a ver 2 de Corintios 5:10.
5:10. Así es. Amén. Amén. Ok. Y fíjese bien de lo que también vamos a dar cuentas. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, todo hecho, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, de eso también vamos a dar cuentas. ¿Y qué incluye esto? Pues hacer las cosas buenas, ¿sí? No las malas. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Ok, también incluye toda actitud. Todas las actitudes también incluye. Mire, vamos a ver Proverbios 6, 13. Proverbios 6, 13 y 14. Amén. Esta está más tremenda, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado porque sí, ¿cómo se llama? Debemos de cuidarnos de no hacer esto. Dice en el 6:13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Entonces debemos de evitar todo esto para que incluyamos una buena conciencia, ¿sí? ¿Cómo ven? Está difícil. Está duro, ¿verdad? Sí. Mas, sin embargo, no es imposible. Acordémonos que tenemos al Dios verdadero de nuestro lado y Él nos va a ir ayudando a crecer. Amén. Él nos va a ir ayudando a crecer. Nada más tengamos nuestra fe bien cimentada en Cristo Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Así es. Entonces hay que quitar todo esto. Toda motivación también incluye una buena conciencia. Jeremías 17:9, vamos aquí ya mismo en el Antiguo Testamento, Jeremías 17:9 y 10. ¿7? 17:9. Jeremías 17:9. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Jehová, el Señor, nos va a escudriñar la mente, nos va a probar el corazón para darnos a cada uno según nuestro camino y según el fruto de las obras que estamos realizando. Y dice arriba, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y viene la pregunta, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor. Por eso el Señor nos invita a cambiar. ¿Sí? ¿Cuál versículo era, perdón? Es Jeremías 17:9 y 10. Entonces, Cristo Jesús va a estar probando siempre nuestro corazón. Todo el tiempo va a estar probando nuestro corazón, va a ver cómo andamos, pero nos va a hacer ver a nosotros cómo andamos, porque Él ya sabe cómo andamos. El Señor ya sabe, pero en cada prueba nosotros vamos a ver si andamos bien o andamos mal. Amén. Amén. ¿Sí? Así es. Sin echarle la culpa a los demás. Por eso, una buena conciencia y una limpia conciencia se requiere para llevar a cabo todo esto. ¿Sí? Amén. Que es todo hecho, toda actitud, toda motivación, todo pensamiento y toda palabra. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces ya estamos bien listos para hacer todo bien. Por eso les pregunto, es que no es tan fácil, pero sí es posible. Es posible. ¿Sí? Por eso
El perdón y el sufrimiento que van de la mano son primordiales en la vida de un cristiano. Si no sufrimos la ofrenda y no la perdonamos, no vamos a tener una conciencia limpia y mucho menos buena, ni limpia ni buena. ¿Por qué? Porque ya está por ahí un pecado sin perdonar. ¿Sí? Y mientras más perdonemos y más suframos las afrentas, por eso el Señor nos pregunta, nos dice, ¿no podrás resistir la afrenta? Fíjese bien la pregunta que nos hace el Señor. Si no podremos resistir la afrenta. ¿Sí? Pastor, Mande. uno de mis hijos siempre tenemos pláticas sobre la Biblia y hay cosas que a él a veces todavía no le quedan claras, Ajá. porque dice que hay cosas que se le hacen como hasta cierto punto injustas. Sí. Y me pregunta, ¿qué pasa? Dice, con una persona que fue agredida, sea por violación o porque mataron a alguien de la familia o algo, o alguna cosa muy grave. Dice, ¿cómo está eso? Dice que la persona agredida, ¿cómo tiene que responder ante Dios? Sí. Si está muy, muy lastimada, muy agredida, no quiere, su autoestima se fue hasta los suelos y todo. Dice, ¿qué pasa? Mira, para empezar, si tú dependes de Dios y estás bien con Dios, lo primero es desahógate con Dios. Sí. Cuéntale todas tus penas. Amén. Y perdona. Ujú. Perdona, así te hayan hecho lo peor. Dices que es bien difícil. Dice, es bien difícil perdonar, porque la ofensa fue muy grave. Sí. No, sí, pero el hecho que tú vas a perdonar para liberarte tú. Y lo demás, la justicia terrenal debe de seguir su curso. No sé si le respondí bien o no. Sí. Pero la justicia terrenal debe de seguir su curso, porque Dios va a hacer justicia en el debido momento, aunque de momento veas que la justicia terrenal no hizo nada de lo que le correspondía, va a llegar el momento que aquella persona va a pagar si no se arrepintió por aquello que hizo. Así es. Dice, pero es que no es justo que ande, por ejemplo, una persona libre después de haber cometido tal atrocidad. Sí, no es justo. Pero lo que sí es justo, que Dios va a hacer justicia en su momento oportuno. Así Ya es. sea desde aquí o más adelante. Lo que claro, la persona está muy ofendida, muy, muy lastimada, sí, y a lo mejor le va a ser de momento difícil perdonar, pero necesita mucho apoyo y sobre todo la ayuda de Dios y quien la cubra, pero con buenos consejos y conocimientos de Dios. Amén. Fue lo que yo le respondí, digo, Sí. no sé, él me pregunta mucho. Sí, ahí también lo que le puede decir es que aparte del maltrato que recibió, va a tener todavía otro problema. Porque si no perdona la ofensa, por muy fuerte que haya sido, entonces va a andar cargando también con eso todos los días y él no va a ser feliz. Entonces va a tener doble problema, la ofensa que le hicieron y aparte la falta de perdón, que es estar viviendo todos los días lo mismo sin que ya nadie se lo haga. Porque eso es lo malo, o sea, por eso Dios nos dice que perdonemos. Sí, está bien, ayer me golpearon, ya, pero fue ayer, ya no es hoy. Entonces, cuando yo perdono, descanso y lo dejo ya como algo que ya sucedió, no que sigue sucediendo. Cuando no perdono, entonces es como si lo estuviera viviendo todos los días. Por eso el Señor compara el no perdonar con el siervo bueno y el siervo malo. El siervo que le fue perdonada toda la deuda, porque le pidió que misericordia y le dijo que le iba a pagar. Y viene su consiervo y le quiere cobrar y le dice que también que tenga misericordia, que le dé chance a pagarle en pagos. Le dijo, no, te vas al calabozo. Entonces se entera el Señor y también lo manda al calabozo con los verdugos. Los verdugos son los que nos castigan todos los días. Entonces, ¿cuáles son los verdugos? Ay, acuérdate que te pegó y te golpeó y te hizo mucho daño.
Y eso no lo suelta uno hasta que perdona. Amén. Entonces son dos problemas, la primera golpiza y la diaria que se recibe por no perdonar, Así es. aunque no se recibe ya en el cuerpo, se recibe en el espíritu, en el alma, mejor dicho. ¿Sí? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu nos lleva a perdonar. Pero cuando estamos sin el Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra alma es la que es atormentada. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento acerca del perdón. Así es. Por eso es importante nacer de nuevo todos los días. Entregarle a Dios todo, todos los días. El hecho de que hayamos nacido porque ya aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador, no es nada más de una oración, es de todos los días volver a nacer. Bueno, ayer fui mejor, hoy voy a tratar de ser mejor que ayer. Así es. ¿Sí? Pero competencia conmigo mismo, no con los demás. Ajá. Entonces, mientras yo voy creciendo en lo personal, en lo espiritual, en lo personal voy avanzando también. Y me olvido de los demás. En días pasados, ahí mismo, el mismo también lo que me pregunta mucho, Sí, pasó una persona y lo ofendió por una insignificancia, o sea, dijo, ni siquiera había razón para que me dijera nada, al contrario, dice, yo le hubiera reclamado, dice, pero no le dije nada sí. por algo que sucedió, pero insignificante. Ujú. Pero aquella persona le dijo una palabra ofensiva. Y dice, ¿cómo ves? Me dijo esto y esto. Y le dijo, no le hagas caso. Dice, me ofendió, pero no le hagas caso. Mira, lo que estás haciendo es que esa piedrita que fue una ofensa, Sí, te la estás echando a tu morral. así es. Pero en lugar que te le eches al morral, porque vas a llenar tu morral de muchas piedritas, Ujú, esa piedrita sácala y tira, perdónalo. claro, Dice, ¿me ofendió? Sí, pero perdónalo. No, Así porque es. si tú no lo perdonas, va a llegar el momento en que tú vas a tener un carácter que nadie, ni tú mismo, lo vas a soportar. así Y es. luego entonces, ¿sabes qué? Tira la piedrita, sacúdete, dile a Dios, lo perdono, y te vas a sentir libre. Y ya Amén. no vas a tener ese Amén. coraje. Así es. Pero mira, tan fácil como eso. Amén. Se le Sí. pasó. Mande, hermano. Por ejemplo, yo tengo pláticas con mi esposa y me dice, ¿a poco tú ya no del cristianismo? Dice, te van a golpear y te vas a dejar. Le digo, es que es lo que se me manda, que ponga la mejilla derecha y también le ponga a la izquierda y que si me roban, que si me quitan unos tenis, también le dé las camisas, es lo que se me manda. Sí, Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Le digo, pues es que así es como manda Cristo. Le digo, no puedo hacer otra cosa. Dice, no, que no sé qué, y empieza a quejarse. Sí, es que no entiende que cuando peleamos por lo que nos quieren robar nos pueden matar. así es. O sea, ya cuando lo vemos dimensionado, por eso es importante usar bien la imaginación. Claro. ¿Por qué? Porque dice tu esposa, ¿verdad? No, ¿cómo? Eso es una locura. Y sí, todo lo que hacemos los cristianos es locura para los que no creen en Cristo Jesús. ¿Pero por qué es Así es. locura? Porque pelean por las cosas para que no se las roben. Pero en ese intento los pueden matar. Así es. En cambio, si uno se las entrega, ya no hay pleito. Es más difícil que lo maten a uno. Ajá. Entonces, tenemos que ayudar a nuestras personas que están cerca de nosotros, a nuestros prójimos, hermanos, parientes, esposo, esposa, a tratar de comprender por qué Dios nos recomienda el poner la otra mejilla, Así por qué Dios es. nos recomienda el perdonar 70 veces 7, o sea, siempre el poder explicarles por qué es tan importante obedecer a Cristo Jesús quitando el yo. Cuando quitamos el yo, pues ahora nos ponemos el yugo juntamente con Cristo y todo es más fácil. Es la carga ligera que Él nos da. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me pongo el yugo juntamente con Cristo y me olvido de mí? Entonces, Cristo padece juntamente conmigo. Así es. Por eso su carga es ligera y fácil. Amén. Amén. Pues tenemos muchas respuestas, pero otras a veces no las podemos dar. ¿Sí? Así Cuando es. no podamos dar las respuestas, hay que decirle, ¿sabes qué? Mira, yo todas las respuestas no las tengo, pero mientras más obedezco a Dios, mejor me va. Amén. Amén. Sí, ¿Sí? cierto, Sí, es es. algo Amén, sí. semejante le dije a mi hijo también. Sí, porque es imposible que podamos tener todas las respuestas.
Hay unas que son sencillas, pero otras son muy difíciles y pues no tenemos respuesta para esos casos. Pero si descansamos en Cristo Jesús, a nosotros nos va mejor. Es la mejor respuesta que podemos darle a las personas. ¿Para qué? Para que se queden tranquilas. Amén. Amén. Ok, bueno, pues vamos a orar. Vamos a dejar aquí el estudio. Vamos a dejarlo aquí y la próxima semana le seguimos. Vamos a ver cuáles 8 actitudes son prerequisitos para alcanzar una buena conciencia. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. Hoy estamos a 12. Entonces, hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido, la oración. El día de hoy vamos a orar cada uno en nuestro lugar por las peticiones. Yo lo hago en forma general, pero ustedes van pidiendo ahí en su lugar por lo que se requiera en sus vidas. Amén. 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 ¿Sí? Y que el Espíritu Santo nos ayude para poder buscar la buena solución a nuestra situación que estamos viviendo actualmente. Que podamos confiar en Él y que Él nos dé la mejor respuesta y que también nos envíe la mejor respuesta. Amén. Siempre vamos a confiar en eso. Eso es la fe. Después, ahorita hace poco hablamos de la fe. Yo creo que dentro de unas 2 semanas les voy a volver a hablar de otro nivel de la fe, porque va de niveles en niveles. Entonces, tenemos que ir creciendo. De hecho, hay un árbol que menciona el Señor. Y como dato curioso, no, como dato elemental, se los voy a dar hoy. Ese árbol nunca deja de crecer. Nunca. Después les doy el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero ese árbol nunca deja de crecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda nuestra vida es de constante crecimiento. Amén. Toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos estanquemos. Que no nos quedemos en un tamaño de la fe y que todo lo que hagan los demás, eso está mal, eso no está bien, eso no lo dice el Señor y todo lo vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque no crecemos. Entonces necesitamos crecer en la fe como ese árbol. Después les doy el nombre del árbol y vamos a ver la cita y vamos a ver cómo vamos a ir creciendo también en fe. Amén. Amén. Entonces yo oro de manera general y ustedes ahí en su lugar, le piden al Señor, pongan todas sus peticiones delante de Dios y al cabo usted va a estar cerrando sus ojos, ahí va a estar orando, nadie le va a escuchar y puede pedirle al Señor. Amén. Amén. Y así nos enseñamos también a orar otra vez en grupo. Entonces vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta noche, Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la enseñanza, Señor, que estamos recibiendo el día de hoy. Una enseñanza, Padre, en la cual nos ayuda a tener una buena conciencia y una limpia conciencia, Señor. Que es indispensable también, Señor, para el buen uso, Señor, de su palabra, para también poder seguir creciendo y avanzando, Padre, y dar lo mejor de cada uno de nosotros a todos aquellos que conviven diariamente con nosotros. Gracias por este tiempo de estudio, gracias por su bendita palabra y su hermosa presencia. Y Padre, hoy le queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que por favor incline su oído, que ponga atención a las peticiones que estamos poniendo delante de su presencia y Padre, que nos ayude en todo momento para poder ser escuchados y Señor, que las respuestas puedan venir en camino, Señor. Yo sé, Padre, que usted ya sabe lo que necesitamos, mas sin embargo, Padre, a usted le agrada que le pidamos las cosas para que también nosotros, Señor, podamos escuchar lo que estamos pidiendo y al mismo tiempo poder recibir una orden de que eso ya viene en camino. Señor, hoy le suplicamos, Padre, por todos los enfermos, Señor, todos aquellos, Padre, que están enfermos físicamente, mentalmente y espiritualmente, Señor. Padre, yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús para que, Padre, empiece a dar libertad, sanidad, sanidad interior, Padre, que a los que están enfermos, Padre, nos vaya llevando, Señor, por esos caminos de sanidad, Señor, por esos caminos, Padre, en los cuales nosotros vamos a ir también dejando cosas que no convienen, Señor, y podemos también, Padre, ir sanando al mismo tiempo que vamos creciendo, Señor. Y yo le doy gracias, Padre, por la sanidad
de todos mis hermanos, de mis hermanas, de su servidor, Padre, porque yo también sigo creciendo, Padre. Todavía tengo muchas cosas, Padre, que hay que arreglar, Señor. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por la sanidad que va a enviar a cada uno de nosotros. También por el crecimiento que está dando a cada uno de los que nos congregamos en este lugar. Y Padre, también le damos gracias por la sanidad interior, Señor. Esta sanidad tan maravillosa en la cual usted nos lleva. Y hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, volvemos a renunciar, Señor, a toda impiedad. Renunciamos, Señor, a toda enfermedad. Padre, renunciamos a cualquier puerta que le dimos, que dejamos abierta al enemigo, Padre. Y hoy renunciamos a todo eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y por la sangre del Cordero, creemos, Padre, que usted nos sana, nos limpia, nos libera, nos transforma. Y Padre, le damos gracias por nuestras sanidades, bendito Dios. Padre, también le pedimos, Señor, por el área financiera, Padre. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, ponemos todas, Señor, todas nuestras deudas delante de usted. Todo aquello, Padre, que no podemos solucionar, lo ponemos delante de su presencia. Hoy venimos como ese pequeño, Señor, que el mayor, Señor, nos quiere pegar. Y hoy le ponemos delante de usted esta petición, Señor, para que nos ayude a sanar todas las finanzas, Señor. Que podamos tener libertad, Señor, en esta área. Es importante, Señor, el poder tener la libertad para diezmar, ofrendar, para que en su casa no falte el alimento, para poder dar todo lo necesario a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a todos aquellos, Padre, que están cerca de nosotros. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos estas cartas, Señor, y las ponemos delante de usted. Y le suplicamos, Padre, que nos dé la libertad financiera, que nos ayude, Padre, con ideas. Y bendito Dios, que usted ponga en su lugar al enemigo, al devorador. Y Padre, que ya no haya ninguna pérdida en la vida de mis hermanos y en la de su servidor. Gracias, Padre, le damos por esta área, Señor, en la cual vamos a crecer, en la cual vamos a ver sus maravillas. Y Padre, en la cual, a través de la fe, vamos a ver resuelto todo problema financiero. Padre, también le rogamos y le suplicamos por nuestros familiares, Padre, que tienen problemas de toda índole. Señor, usted conoce, Padre, qué es lo que está sucediendo en cada familia. Usted, Padre, sabe por qué algunos se han alejado. Usted sabe, Padre, por qué muchos no le quieren recibir. Usted sabe también por qué, Padre, muchos quieren seguir viviendo en la esclavitud. Usted sabe todo, Padre. Y hoy rogamos en el nombre de Cristo Jesús por salvación y vida eterna en cada uno de nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, todos aquellos, Padre, con los que tenemos contacto. Por favor, Señor, llénenos de gracia para poder hablarles, Señor, y que nos use completamente para poderlos alcanzar. Que usted, bendito Dios, sea glorificado, honrado y exaltado. Y Padre, que le reconozcan como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que acepten su salvación. Padre, por favor, ayude a nuestros familiares a alcanzar este divino propósito. Toque las puertas de sus corazones, Señor. Y Padre, por favor, ayúdelos a poder cambiar. Señor, si es necesario que también nos use, Señor, úsenos para que estas puertas se abran y podamos ser aquellos utensilios, Padre, que fueron para gloria y honra suya, Señor. Gracias le damos, Señor, por todos nuestros familiares, por la solución de sus problemas, por la salvación y vida eterna que también va a llevar a cada uno de ellos. Y gracias, Padre, porque cada solución, Padre, que está en su palabra, nos ayuda, Señor, también para poder ser más felices. Y yo le ruego, Señor, que nos enseñe cada día a tener esa felicidad juntamente con su presencia. Que no falte su presencia en la vida de cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu siga caminando con nosotros, viviendo en nosotros, luchando por nosotros y, Padre, ayudándonos en todo momento y en todo lugar. Padre, también hay circunstancias difíciles, Señor, en los hospitales. Padre, le rogamos por todos aquellos también que están en cama en un hospital, Señor. Y bendito Dios, si usted nos lleva, Señor, a poder predicar la palabra, Señor, en esos lugares, abra puertas, bendito Dios, muestre el camino, Señor, para ir y predicar. Y bendito Dios, que podamos también ser usados para que ellos sean sanos, bendito Dios, le conozcan, se entreguen a usted, Padre, y al mismo tiempo se cumplen dos propósitos, sanidad y vida eterna, Padre. Gracias, Padre, por todos los que están en el hospital. Ayúdelos, cuídelos, guárdelos. Y, Padre, use a las enfermeras, a los médicos y a todo el personal que tiene contacto con cada enfermo. Señor, también le rogamos para que en esta colonia, Señor, y colonias de alrededor,
Usted empieza a tocar corazones, Señor. Hemos llevado invitaciones, Padre. Por favor, Señor, que estas invitaciones cumplan, Señor, con su propósito. Y por favor, Padre, ayúdenos a llevar más. Que podamos ir pegando estas invitaciones en los hogares y podemos darlas en manos, Señor, de todos aquellos que viven por aquí cerca. Ayúdenos, Señor. Denos gracias, Señor, y que su Santo Espíritu vaya delante de nosotros, dándonos la gracia. Y, Padre, que puedan también acercarse a esta su casa, Señor. Que puedan también comprender su mensaje de salvación, de vida eterna. Y, Padre, que podamos ir cumpliendo con aquella comisión, Señor, de ir y predicar por todo el mundo a toda criatura, Señor. A toda tribu, a toda nación, Señor. Y bendito Dios, que el reino de los cielos se siga llenando de almas, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poderles servir. Gracias, Padre, por darnos este tiempo de alabanza, de oración, de estudio, de comunión, Señor. Y gracias, bendito Dios, por mis hermanos y mis hermanas presentes. También gracias por los que no pudieron venir. Y, Padre, le rogamos para que el próximo domingo, Señor, puedan presentarse todos y todas, Padre, a honrarle a usted y a recibir un buen mensaje, Padre, que siga alimentando sus almas, sus espíritus, y que usted vaya ordenando espíritu, alma y cuerpo en cada uno de mis hermanos. Yo le doy gracias, Padre, por la vida de todos nuestros familiares, gracias por la salud, gracias, Padre, también por la vida de cada uno de ellos. Y, Padre, hoy también le damos gracias por su presencia, gracias por su amor, gracias por su paciencia y gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de estar ante su presencia. Le alabamos, le bendecimos, le honramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor, y amén. Cualquier otra petición, el Señor la sabe. A lo mejor pudiera estar un poquito trillada la frase, pero ya la sabe también, porque a lo mejor algo se me olvidó a mí y a ustedes, mas sin embargo Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Ya nada más es cuestión de que nuestra fe siga creciendo y podamos ver las maravillas de parte de Dios. Amén. Amén. Ok, pues vamos a cantar, vamos a ponernos alegres, vamos a despedirnos con una alabanza para poder ser despedidos. Amén. Adelante. Vente, mi amor.